Señores estudiantes, continuando con el libro Ética para Amador, hoy nos toca referirnos al capítulo 5, Despierta Baby. En este capítulo el autor afirma que hay que darnos la buena vida. Según su análisis de lectura, ¿qué es lo que el autor nos quiere decir? El autor nos habla de la buena vida, de la que todos creemos que es la buena vida, el dinero y muchas cosas superficiales que a primera vista el hombre cree que es la buena vida, pero eso no es la buena vida. Son fantasías que al momento de tenerlas y saciarlas no nos harán felices. El autor afirma que la buena vida es valorar lo que tenemos, el trato con las personas, ya que la amistad y el amor verdadero valen más que cualquier cantidad de dinero, lujos o cualquier otra cosa material. La buena es saber valorar lo que se tiene en su momento. Y lo más importante es saber darle el lugar a cada persona que junto a nosotros, que están junto a nosotros. Así, el autor refiere que el cazador Esaú renuncia a su derecho de primogenitura por un buen plato de lentejas. El ciudadano Kent, que se dedicó durante muchos años a vender a todas las personas para poder comprarse todas las cosas, al final de su vida reconoce que cambiaría, si pudiera, su almacén repleto de cosas carísimas por la única cosa humilde, que es su viejo trineo, que les recuerda a cierta persona, a él mismo, antes de dedicarse a la compraventa, cuando prefería amar y ser amado que poseer o dominar. Esaú como quien estaban convencidos de hacer lo que querían, pero ninguno de ellos parece que consiguió darse una buena vida. No hay nada malo en querer lentejas cuando se tiene hambre, desde luego. Pero en el mundo hay cosas, otras relaciones, fidelidades debidas al pasado y esperanzas suscitadas por lo venidero. En una palabra, no solo de lentejas vive el hombre. Por conseguir sus lentejas, Esaú sacrificó demasiados aspectos importantes de su vida. La simplificó más de lo debido. Actuó bajo el pecho de la eminencia de la muerte. La muerte es una gran simplificadora. ¿Por qué decimos que es una gran simplificadora? Porque cuando uno está a punto de morir, importan muy pocas cosas. La medicina que puede salvarte, el aire que aún consiente en llenarte los pulmones una vez más, la vida. En cambio, siempre complejidad y casi siempre complicaciones. Si rehuyes toda complicación y buscas la gran simpleza, vengan las lentejas. No creas que quieres vivir más y mejor si no morirte de una vez. Y hemos dicho que lo que realmente deseamos es una buena vida, no la pronta muerte. En este caso, refiere el autor que Esaú no nos sirve como maestro. Y Kent simplificaba a su modo la cuestión, a diferencia de Esaú. No era derrochador, sino acumulador y ambicioso. Lo que quería era poder para manejar a los hombres y dinero para comprar cosas.
muchas cosas bonitas y seguramente útiles para él. El autor hace referencia que no se fía de esa gente que dice que no se interesa por el dinero y que asegura no necesitar nada de nada. Sin embargo, el deseo de tener más y más, como son dinero, cosas, tampoco me parece de todo sano. La verdad es que las cosas que tenemos nos tienen ellas. También a nosotros, en contrapartida, lo que poseemos nos posee. Un día un sabio budista le preguntó a su discípulo: ¿qué es lo que más te gusta de esta habitación?, le preguntó. El avispado alumno señaló una estupenda copa de oro y marfil que debería costar su buena pasta. El maestro le dice: bueno, cógela. Y el muchacho, sin esperar a que se lo dijeran dos veces, agarró firmemente la joyita con la mano derecha. El sabio le dice: no se te ocurra soltarla, ¿eh? Observó el maestro con cierta guasa y después añadió: ¿y no hay ninguna otra cosa que te guste también? El discípulo reconoció que la bolsa llena de dinerito constante y sonante que estaba sobre la mesa tampoco le producía repugnancia. Pues nada, ve por ella, le animó el otro. El discípulo empuñó fervorosamente la bolsa con su mano izquierda. ¿Y ahora qué?, preguntó al maestro con cierto nerviosismo. Y el sabio repuso: ahora rascate. No había manera, claro, y mira que puede llegar uno a necesitar rascarse cuando le pica alguna parte del cuerpo o aún del alma. Con las manos ocupadas, el discípulo no pudo rascarse a gusto ni hacer otros muchos gestos. Lo que tenemos muy agarrado nos agarra también a su modo. O sea, que más vale tener cuidado con no pasarse. En cierta forma, eso es lo que le ocurrió a Ken. Tenía las manos y el alma tan ocupadas con sus posesiones que de pronto sintió un extraño picor y no supo con qué rascarse. La vida es más, porque las manos no solo sirven para coger, sino también para rascarse, como también para acariciar. Obsesionado por conseguir cosas y dinero, trató a la gente como si también fueran cosas. Consideraba que en eso consiste tener poder sobre ellas. Grave simplificación. La mayor complejidad de la vida es precisamente esa, que las personas no son cosas. Al principio no encontró dificultades. Las cosas se compran y se venden. Y quien compró y vendió también personas. De modo no le pareció que hubiera gran diferencia. Las cosas se usan mientras sirven y luego se tiran. Quien hizo lo mismo con los que les rodeaban y se diría que todo marchaba bien. Quien se propuso poseer personas, dominarlas, manejarlas a su gusto, y así se portó con sus amantes, con sus amigos, con sus empleados, con sus rivales políticos, con todo bicho viviente.
Desde luego hizo mucho daño a los demás. Pero lo peor, desde su punto de vista, es que se fastidió seriamente a sí mismo. El autor aclara, porque le parece de mucha importancia. Nadie es capaz de dar lo que no tiene, ni mucho menos nadie puede dar más de lo que es. Las lentejas son útiles para quitar el hambre, pero no ayudan a aprender francés. Por ejemplo, el dinero por su parte sirve para casi todo, y sin embargo no puede comprar una verdadera amistad. A fuerza de pastas se consigue servilismo, compañía de gorrones o sexo mercenario, pero nada más. Si los hombres fuésemos simples cosas, con lo que las cosas pueden darnos nos bastaría. Pero esa es la complicación de que habla el autor, que como no somos puras cosas, necesitamos cosas que las cosas no tienen. Cuando tratamos a los demás como cosas, a la manera en que lo hacía Ken, lo que recibimos de ellos son también cosas. Al estrujarnos sueltan dinero, nos sirve, pero si fueran instrumentos mecánicos, salen, entran, se frotan contra nosotros o sonríen cuando apretamos el debido botón. Pero de este modo nunca nos darán esos dones más sutiles que solo las personas pueden dar. ¿Qué es lo que nos pueden dar? Amistad, respeto y mucho amor. Y eso no conseguimos así, ni amistad, ni respeto, ni mucho menos amor. Ninguna cosa puede brindarnos esa amistad, ese respeto, ese amor. En resumen, esa complicidad fundamental que solo se da entre iguales y que a ti o a mí o a quien que somos personas no nos pueden ofrecer más que otras personas a las que tratemos como tales. Lo del trato es importante, señores estudiantes. Los humanos nos humanizamos unos a otros. Al tratar a las personas como a personas y no como a cosas. ¿A quién se le olvidó ese pequeño detalle? Y de pronto se dio cuenta de que tenía de todo salvo lo que nadie más que otra persona puede dar: aprecio, sincero o cariño espontáneo o simple compañía inteligente. A quien nunca nadie pareció importarle salvo el dinero. A nadie le importaba nada de quien salvo su dinero. A veces uno puede tratar a los demás como a personas y no recibir más que traiciones o abusos. Pero al menos contamos con el respeto de una persona, aunque no sea más que una, nosotros mismos. Al no convertir a los otros en cosas, defendemos por lo menos nuestro derecho a no ser cosas para nosotros. El autor sigue refiriéndose a Ken. Al multimillonario Kent, seguro que le envidiaba muchísima gente. Muchos pensaban, ese sí sabe vivir. Los demás desde fuera pueden envidiarle a uno y no saber que nos estamos muriendo de cáncer. Vas a preferir darle gusto a los demás que satisfacerte a ti mismo. ¿Quién consiguió todo lo que había oído decir que hace feliz a una persona? Dinero,
poder, influencia, servidumbre, y descubrió finalmente que a él, dijeran lo que dijeran, le faltaba lo fundamental: el auténtico afecto, el auténtico respeto, el auténtico amor de personas libres, de personas a las que él tratara como personas y no como cosas. Dirán, ¿quién era un poco raro, como suelen serlo los protagonistas de las películas? Mucha gente se hubiera sentido de lo más satisfecha viviendo en semejante palacio y con tales lujos. La ética lo que interesa es averiguar en qué consiste en el fondo, más allá de lo que nos cuentan o de lo que vemos en los anuncios de la tele. Esa dichosa buena vida que nos gustaría. A esta altura ya sabemos que ninguna buena vida puede prescindir de las cosas. Nos hacen falta las lentejas, que tienen mucho hierro, pero aún menos puede pasarse de personas. A las cosas hay que manejarla como a cosas, y a las personas hay que tratarlas como personas. De ese modo las cosas nos ayudarán en muchos aspectos y las personas en uno fundamental, que ninguna cosa puede suplir: el de ser humanos. A lo mejor ser humanos no es cosa importante, porque queramos o no, ya lo somos sin remedio. Pero puede ser humano cosa o humano simplemente preocupado en ganarse las cosas de la vida. Todas las cosas, cuanto más cosas, mejor y humano dedicado a disfrutar de la humanidad vivida entre las personas. Se puede ser listo para los negocios o para la política, y un solemne bódico para cosas más serias, como lo de vivir bien o no. Quien era enormemente listo en lo que se refería al dinero y a la manipulación de la gente. Pero al final se dio cuenta de que estaba equivocado en lo fundamental. Es importante reflexionar sobre lo que se hace y a intentar precisar lo mejor posible el sentido de esa buena vida que queremos vivir, sin cómodas pero peligrosas simplificaciones, procurando comprender toda la complejidad del asunto de vivir. Me refiero a vivir humanamente. Ética es la de estar decididos a no vivir de cualquier modo, estar convencido de que no todo da igual aunque antes o después vayamos a morirnos. Cuando se habla de moral, la gente suele referirse a esas órdenes y costumbres que suelen respetarse, por lo menos aparentemente, y a veces sin saber muy bien por qué. Es importante analizar ciertos comportamientos que nos convienen y otros no. Comprender de qué va la vida y qué es lo que puede hacerla buena para nosotros los humanos. Ante todo, señores estudiantes, nada de contentarse con ser teniendo por bueno,
con quedar bien ante los demás, con que nos den aprobado. Desde luego, para ello será preciso no solo fijarse en un plan búho o con timorata obediencia de robot, sino también hablar con los demás, dar razones y escucharlas. Pero el esfuerzo de tomar la decisión tiene que hacerlo cada cual en solitario. Nadie puede ser libre por uno. El autor deja dos cuestiones para que vayan pensando. La primera, ¿por qué está mal lo que está mal? La segunda es todavía más bonita. ¿En qué consiste lo de tratar a las personas como a personas? Antes de continuar el capítulo 6, nos vamos a referir al capítulo 5. ¿Qué es lo que en realidad el autor quiere decirnos? Cuando tratamos a las personas como cosas de manera en lo que lo hizo Kent, lo que recibimos de ellos son también cosas que estamos perdiendo o dejando de recibir de las personas con las que interactuamos. Lo que estamos perdiendo es la oportunidad de afecto de las personas, la estimación, comprensión, el respeto, la amistad y el amor, ya que las personas no van a estar a su lado por el trato si brindas un maltrato a una persona. A ella le gustaría querer ayudarte y también aconsejarte, pero si tú tienes dificultades y lo tratas mal, no obtendrás ninguna de estas. El autor también menciona que debemos tratar a las demás personas, incluso aunque no recibamos más que cosas o traiciones de parte de ellos, de una buena forma. Tal vez ustedes no consideren que deba ser así, porque todos merecemos una segunda oportunidad. No sabemos las razones por las cuales la otra persona traicionó nuestra amistad, nuestro amor. Todos merecemos una segunda oportunidad. Y si la persona no es digna de ella, la vida te lo recompensará. Pero si te pones a la medida del malhechor, te volverás como él, de tomar la ley en tus manos. Eso no traerá nada bueno a tu vida, más que amarguras y decepción. Según Fernando Sabater, ¿por qué está mal lo que está mal? Para el autor está mal lo que está mal porque no le deja a la persona vivir la buena vida, pero no aquella que muchos añoran, sino la que él explica en el libro, la de valorar lo que se tiene, y en especial la de cómo tratar a una persona como a una persona, no como cosa. También dice que hay que evitar el mal porque es una especie de egoísmo. Y el egoísmo es la opción de pensar solo en ti y no puede ser tan malo, pero si perjudicas tus relaciones, son las personas que te pueden llevar a perder grandes amistades o personas que amas por el egoísmo. El autor también dice, ¿cuál es la primera e independiente condición ética? Para el autor es la de no estar
diciendo a vivir la vida de cualquier modo, que no todo da igual, aunque antes o después vayamos a morirnos. En el capítulo 6 aparece Pepito Grillo. Según el autor, ¿cuál es la única obligación que tenemos en esta vida? ¿Sabes cuál es la única obligación? Pues no estar, y lo dice así el autor, pues no ser imbéciles. La palabra imbécil es más sustanciosa de lo que parece. Viene del latín baculus, que significa bastón. El autor se refiere que el imbécil es el que necesita bastón para caminar. Es decir, no se refiere a que esté cojo, sino que necesita apoyarse en algo. Refiere a que no se enfaden con nosotros los cojos ni los ancianitos, porque el bastón al que nos referimos no es el que se usa muy legítimamente para ayudar a sostener y dar pasitos a un cuerpo quebrantado por algún accidente o por la edad o por enfermedad. El imbécil puede ser todo lo ágil que se quiere. Incluso puede dar brincos, como gacela olímpica. No se trata de eso. El imbécil cojea, pero no es de los pies, sino del ánimo. Su espíritu es debilucho y cojitranco, aunque su cuerpo pegue unas volteretas de ordago. Existen varios modelos de imbéciles para elegir. El que cree que no quiere nada. El que dice que yo todo le da igual. El que vive en un perpetuo bostezo o en siesta permanente, aunque tenga los ojos abiertos y no ronque. El que cree que lo tiene todo, lo primero que se le presenta y lo contrario de lo que se le presenta. Marcharse, quedarse, bailar, estar sentado, masticar ajos, dar besos sublimes, todo a la vez. El que no sabe lo que quiere ni se molesta en averiguarlo, imita a sus vecinos o les lleva la contraria por sí. Todo lo que hace está dictado por la opinión mayoritaria de lo que le rodean. Es conformista, sin reflexión o rebelde sin causa. El que sabe que quiere y sabe lo que quiere y más o menos sabe porque lo que quiere, pero lo quiere flojito, con miedo o con poca fuerza. A fin de cuentas termina siempre haciendo lo que no quiere y dejando lo que quiere para mañana. A ver si entonces se encuentra más entonado. El que quiere con fuerza o ferocidad, en plan bárbaro, pero se ha engañado a sí mismo sobre lo que es la realidad. Se despista enormemente y termina confundiendo la buena vida con aquello que va a hacerlo polvo. Todos estos tipos de imbecilidad
necesitan bastón, es decir, necesitan apoyarse en cosas de fuera, ajenas, que no tienen nada que ver con la libertad y la reflexión propia. Los imbéciles suelen acabar bastante mal. Crea lo que crea la opinión vulgar. Cuando dice el autor que acaban mal, no se refiere a que terminen en la cárcel o fulminados por un rayo. Eso solo suele pasar en las películas, sino que suelen fastidiarse a sí mismos y nunca logran vivir la vida esa que tanto nos apetece a ustedes y a mí. Y también siento más tener que informarles que síntomas de imbecilidad solemos tener casi todos. Veamos, por lo menos yo me encuentro un día sí y el otro día también. Ojalá a ti te vaya mejor en el invento. La conclusión del autor alerta, en guardia. La imbecilidad acecha y no perdona a todos. Pero no vayan a confundir la imbecilidad de la que te hablo con lo que a menudo se llama ser imbécil, es decir, ser tonto, saber cosas, no entender la trigonometría o ser incapaz de aprender el subjetivo del verbo francés amer. Uno puede ser imbécil para las matemáticas. Sin embargo, no serlo para la moral, es decir, para la buena vida. Y al revés, los hay que son linces para los negocios y unos perfectos cretinos para cuestiones de ética. Según Seguro que el mundo está lleno de premios Nobel, listísimos en lo suyo, pero que van dando tropezones y bastones en la cuestión que aquí nos preocupa. Desde luego, para evitar la imbecilidad en cualquier campo es preciso prestar atención, como ya hemos dicho en el capítulo anterior, y esforzarse todo lo posible por aprender. En estos requisitos coinciden la física o la arqueología y la ética. Pero el negocio de vivir bien no es lo mismo que el de saber cuánto es 2 más 2. Saber cuántos son 2 y 2 es cosa preciosa, sin duda, pero al imbécil moral no es esa sabiduría la que puede librarle del gran batacazo. Al contrario, lo contrario de ser moralmente imbécil es tener conciencia. Pero la conciencia no es algo que le toque a uno en una tombola ni nos caiga del cielo. Por supuesto, hay que reconocer que ciertas personas tienen desde pequeñas mejor oído ético que otras y un buen gusto moral espontáneo, pero este odio y ese buen gusto pueden afirmarse y desarrollarse con la práctica, lo mismo que el oído musical y el buen gusto estético. Y si alguien carece en absoluto de semejante oído o buen gusto en cuestiones de vivir bien, uno puede dar muchas razones estéticas basadas en la historia, la armonía,
de formas y colores, en lo que quieras para justificar que un cuadro de Velázquez tiene mayor mérito artístico que un cromo de tortugas ninja. Pero si después de muchas de hablar alguien dice que prefiere el cromito a las meninas, no sé cómo vamos a arreglárnoslas para sacarle de su hedor. Del mismo modo, si alguien no ve malicia ninguna en matar a martillazos a un niño para robarle el chupete, me temo que nos quedaremos roncos antes de lograr convencerle. Para lograr tener conciencia hace falta algunas cualidades innatas, como para apreciar la música o disfrutar con el arte. El autor dice, y supongo que también serán favorables ciertos requisitos sociales y económicos, pues a quien se ha visto desde la cuna privado de lo humanamente más necesario, es difícil exigirle la misma facilidad para comprender lo de la buena vida que a los que tuvieron mejor suerte. Si nadie te trata como humano, no es raro que vayas a lo bestia. Pero una vez concedido ese mínimo, creo que el resto dependerá de la atención y esfuerzo de cada cual. ¿Quién era un egoísta? También Calígula, el emperador romano capaz de cometer cualquier crimen para satisfacer el más simple de sus caprichos. Estos personajes y otros parecidos suelen ser considerados egoístas, incluso monstruosamente egoístas. Y desde luego no se distinguen por lo exquisito de su conciencia ética, ni por su empeño de evitar hacer el mal. ¿En qué consiste esa conciencia que nos curará de la imbecilidad moral? Fundamentalmente en los siguientes rasgos. Saber que no todo da igual porque queremos realmente vivir y además vivir bien, humanamente bien. Estar dispuestos a fijarnos en si lo que hacemos corresponde a lo que de veras queremos o no. A base de práctica, ir desarrollando el buen gusto moral, de tal modo que haya ciertas cosas que nos repugne espontáneamente. Renunciar a buscar coartadas que disimulen que somos libres y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias de nuestros actos. ¿Por qué está mal lo que llamamos malo? Porque le deja a uno vivir la buena vida que queremos. Es decir, que no le deja a uno vivir como queremos hacerlo. Siempre tiene como un peso. Resulta que hay que evitar el mal por una especie de egoísmo. Se llama egoísta a quien solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás, hasta el punto de fastidiarles tranquilamente si con ello obtiene algún beneficio. El autor dice, ¿son tan egoístas como parece estos llamados egoístas? ¿Quién es el verdadero egoísta? Es decir, ¿quién puede ser egoísta sin ser imbécil? El que quiere lo mejor para sí mismo. ¿Qué es lo mejor? Pues eso, llamado buena vida. ¿Se dio una buena vida a quién? Si hemos de creer lo que nos cuenta Orson Welles, no parece. Se empeñó a tratar a las personas como si fueran cosas.
y de este modo se quedó sin los regalos humanamente más apetecibles de la vida, como el cariño sincero de los otros o su amistad sin cargos. Y Calígula, los únicos sentimientos sinceros que consiguió despertar en su prójimo fueron el tesoro y el odio. Hay que ser imbécil, moralmente imbécil, para suponer que es mejor vivir rodeado de pánico y crueldad que entre amor y agradecimiento. A Calígula se lo cargaron sus propios guardias. Quiso darse la buena vida a base de fechorías. Si hubiese pensado de veras en sí mismo, es decir, si hubiese tenido conciencia, se habría dado cuenta de que los humanos necesitamos para vivir bien algo que solo los humanos pueden darnos si no los ganamos, pero que es imposible de robar por fuerza o por engaños. Cuando se roba el respeto, la amistad, el amor, se pierde todo buen gusto y a la larga se convierte en veneno. Los egoístas del tipo de Ken o Calígula se parecen a esos concursantes del 1, 2, 3 o de el precio justo que quieren conseguir el premio mayor, pero se equivocan y piden la calabaza que no vale nada. Solo deberíamos llamar egoísta consecuente al que sabe de verdad lo que le conviene para vivir bien y se esfuerza por conseguirlo. El que se harta de todo lo que se siente mal, odio, caprichos, criminales, lentejas compradas a precio de lágrimas, etcétera. Pertenece al gremio de los imbéciles y habría que rescatarle un poco de conciencia para que se amase mejor a sí mismo. Porque el pobrecillo, aunque sea un pobrecillo millonario o un pobrecillo emperador, cree que se ama a sí mismo, pero se fija tan poco en lo que de veras le conviene que termina portándose como si fuera su peor enemigo. Así lo reconoce un célebre villano de la literatura universal, Ricardo III de Shakespeare, en la tragedia de ese mismo título. Para llegar a convertirse en rey, el conde de Gloucester, que finalmente será coronado como Ricardo III, elimina a todos los parientes varones que se interponen en el trono y él, incluyendo a niños. Gloucester nació muy listo, pero contrahecho, lo que ha sido un constante sufrimiento para su amor propio. Supone que el poder real compensa en cierto modo su joroba, su pierna renga, logrando así inspirar el respeto que no consigue por medio de su aspecto físico. En el fondo quiere ser amado, se siente aislado por su malformación y cree que el afecto puede imponerse a los demás. A la fuerza por miedo del poder. Fracasa, claro está. Consigue el trono, pero no inspira a nadie cariño sin horror y después odio. Y lo peor de todo es que él mismo
que había cometido todos sus crímenes por amor propio desesperado, siente ahora horror y odio por sí mismo. No solo no ha ganado ningún nuevo amigo, sino que ha perdido el único amor que creía seguro. Es entonces cuando pronuncia el espantoso y profético diagnóstico de su caso clínico. Me lanzaré con negra desesperación contra mi alma y acabaré convertido en enemigo de mí mismo. ¿Por qué termina Glucenter vuelto un enemigo de sí mismo? ¿Acaso no ha conseguido lo que quería, el trono? Sí, pero al precio de estropear su verdadera posibilidad de ser amado, respetado por el resto de sus compañeros humanos. Un trono no se concede automáticamente ni amor ni respeto verdadero, solo garantiza adulación, temor y servilismo. Sobre todo cuando se consigue por medio de fechorías como en el caso de Ricardo III. En vez de compensar de algún modo su deformación física, Lucenter se deforma también por dentro. Ni de su joroba ni de su cojera tenía él la culpa, por lo que no había razón para avergonzarse de esas cualidades infortunadas. Lo que se rían de él o le despreciaran por ellas son quienes hubieran debido avergonzarse. Por fuera los demás le veían contrahecho, pero él por dentro podía haberse sabido inteligente, generoso y digno de afecto. Si se hubiese amado de verdad, asimismo debería haber intentado exteriorizar por medio de su conducta ese interior limpio y recto, su verdadero yo. Por el contrario, sus, sus crímenes le convierten ante sus propios ojos cuando se mira a sí mismo por dentro, allí donde nadie más que es testigo, en un monstruo repugnante que cualquier contratecho físico. ¿Por qué? Porque de sus jorobas y cojeras morales es el mismo responsable, a diferencia de las otras que eran azares de la naturaleza. La corona manchada de traición y de sangre no le hace más amable, ni mucho menos. Ahora se sabe menos digno de amor que nunca y ni él mismo se quiere ya. Llamaremos egoísta a quien se hace tanta pupa a sí mismo. El autor dice haber utilizado palabras severas como culpa o responsable. Suenan a lo que habitualmente se relaciona con la conciencia, ¿no? Lo de Pepito Grillo y además no faltaba más que mencionar el más feo de esos títulos, remordimiento. Sin duda, lo que amarga la existencia a Lucer y lo que le deja disfrutar de su trono, lo que no le deja en realidad disfrutar de nada, ni de su trono, ni de su poder, es lo que se denomina remordimiento de su conciencia. ¿Sabes de dónde vienen los remordimientos? Algunos dirán, son reflejos íntimos del miedo que sentimos ante el castigo que puede merecer en este mundo o en otro después de la muerte. Si es que hay nuestra, si es que hay nuestro mal comportamiento. Pero supongamos que Glusen no tiene miedo a la venganza justiciera de los hombres. No cree que haya un Dios dispuesto a condenarle al fuego eterno por todas las
fechorías que ha realizado. Y sin embargo sigue desazonado por los remordimientos. Fíjense, uno puede lamentar haber obrado mal, aunque esté razonablemente seguro de que nada ni nadie va a tomar represalias contra él. Y es que al actuar mal y darnos cuenta de ellos, comprendemos que ya estamos siendo castigados, que nos hemos estropeado a nosotros mismos poco a poco o mucho voluntariamente. No hay peor castigo que darse cuenta de que uno está boicoteando con sus actos lo que en realidad quiere ser. ¿De dónde vienen los remordimientos? Para el autor dice, para mí está muy claro de nuestra libertad. Si no fuésemos libres, no podríamos sentirnos mal, culpables, ni orgullosos. Claro, de nada, y evitaríamos los remordimientos. Por eso, cuando sabemos que hemos hecho algo malo, nos vienen los remordimientos. Nos viene la vergüenza. Procuramos asegurarnos que no tuvimos otro remedio que obrar así, que no pudimos elegir. Yo cumplí órdenes de mis superiores. Vi que todo el mundo hacía lo mismo. Perdí la cabeza. Es más fuerte que yo. No me di cuenta de lo que hacía, etcétera, etcétera. Del mismo modo, el niño pequeño, cuando se cae al suelo y se rompe el tarro de mermelada que intentaba coger de lo más alto de la estantería, grita lloroso. Yo no he sido. Lo grita precisamente porque sabe que ha sido él. Si no fuera así, ni se molestaría en decir nada. Y quizá hasta se riese de todo. En cambio, si ha dibujado algo muy bonito, enseguida proclama, lo he hecho yo solito, nadie me ha ayudado. Del mismo modo, ya mayores queremos siempre ser libres para atribuirnos el mérito de lo que logramos, pero preferimos confesarnos, esclavos de las circunstancias, cuando nuestros actos no son precisamente gloriosos. Despachemos con viento fresco al pelmazo de Pepito Grillo. La verdad es que me ha resultado siempre tan poco simpático como aquel otro insecto detestable, dice el autor, la hormiga de la fábula, que deja a la locuela cigada sin comida ni cobijo en invierno solo por darle una lección, la grosera. De lo que se trata es de tomarse en serio la libertad, o sea, de ser responsable. Y lo serio de la libertad es que tiene efectos indudables, que no se puede borrar a conveniencia una vez reproducidos. Soy libre de comerme o no comerme el pastel que tengo delante, pero una vez que lo has comido, ya no eres libre de tenerlo delante tuyo. Otro ejemplo pone el autor, el de Aristóteles. Ya ves aquel viejo griego del barco en la tormenta. Si tengo una piedra en la mano, soy libre de conservarla o de tirarla.
Pero si la tiro a lo lejos ya no puedo ordenarle que vuelva para seguir teniéndola en la mano. Y si con ella le parto la crisma a alguien, pues tú me dirás. Lo serio de la libertad es que cada acto libre que hago limita mis posibilidades al elegir y realizar una de ellas. Y no vale la trampa de esperar a ver si el resultado es bueno o malo antes de asumir si soy o no soy responsable. Quizá pueda engañar al observador de afuera, como pretende el niño que dice yo no he sido, pero a mí mismo nunca me puedo engañar del todo. Si no, pregúntenselo a Grunstein o a Pinocho. De modo que lo que llamamos remordimiento no es más que el descontento que sentimos con nosotros mismos cuando hemos empleado mal la libertad. Es decir, cuando la hemos utilizado en contradicción con lo que de veras queremos como seres humanos. Y ser responsables es saber auténticamente libre para bien y para mal, apechugar con las consecuencias de lo que hemos hecho, enmendar lo malo que pueda enmendarse y aprovechar al máximo lo bueno. A diferencia del niño malcriado y cobarde, el responsable siempre está dispuesto a responder de sus actos. Siempre va a decir, sí, he sido yo. El mundo que nos rodea, si te fijas, está lleno de ofrecimientos para descargar al sujeto del peso de su responsabilidad. La culpa de lo malo que sucede parece ser de las circunstancias, de la sociedad en la que vivimos, del sistema capitalista, del carácter que tengo. Es que yo soy así, de que no me educaron bien o no me mimaron demasiado, de los anuncios de la tele, de las tentaciones que se ofrecen en los escaparates, de los ejemplos irresistibles y perniciosos. El autor dice, acabo de usar la palabra clave de estas justificaciones. Irresistible. Todos los que quieren dimitir de su responsabilidad creen en lo irresistible, aquello que avasalla sin remedio, sea propaganda, droga, apetito, soborno, amenaza, forma de ser, lo que salte. En cuanto aparece lo irresistible, ¡zas!, deja uno de ser libre y se convierte en marioneta a lo que no se le deben pedir cuentas. Los partidarios auto, del auto autotita, perdón, los partidarios del autoritarismo creen firmemente en lo irresistible y sostienen que es necesario prohibir todo lo que puede resultar avasallador. Una vez que la policía haya acabado con todas las tentaciones, ya no habrá más delitos ni pecados. Tampoco habrá ya libertad. Claro, el que algo quiere, algo le cuesta. Además, qué gran alivio saber si todavía queda por ahí libertad, claro, pero el que algo quiere, algo le cuesta. Además, qué gran alivio saber que si todavía queda por ahí alguna tentación,
suelta también la responsabilidad de lo que pase es de quien no la prohibió a tiempo y no de quien cede a ella. Lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que tienen miedo a la libertad. Que todas las instituciones y teorías que nos ofrecen disculpas para la responsabilidad no nos quieran ver más contentos, sino sabernos más esclavos. Que quien espera a que todo el mundo sea como es debido para empezar a portarse él mismo, como es debido ha nacido para metecato, para bribón, o para las cosas, o para las dos cosas, que también suele pasar, que muchas prohibiciones que se nos impongan y muchos policías que nos vigilen, siempre podremos obrar mal, es decir, contra nosotros mismos si queremos. Un gran poeta y narrador argentino, Jorge Luis Borges, de uno de sus cuentos hace la siguiente reflexión sobre cierto antepasado suyo. Le tocaron, como a todos los hombres, malos tiempos en que vivir. En efecto, nadie ha vivido nunca en tiempos completamente favorables, en los que resulta sencillo ser hombre y llevar una buena vida. Siempre ha habido violencia, rapiña, cobardía, imbecilidad, mentiras aceptadas como verdades porque son agradables de oír. A nadie se les regala la buena vida humana, ni nadie consigue lo conveniente para él sin coraje y sin esfuerzo. Por eso, virtud deriva etimológicamente de vir, la fuerza viril del guerrero que se impone en el combate contra la mayoría. ¿Te parece un auténtico fastidio? Pues pide el libro de declamaciones. Lo único que puedo garantizarles, dice el autor, es que nunca se ha vivido en jauja y que la decisión de vivir bien la tiene que tomar cada cual respecto a sí mismo, día a día, sin esperar a que, que la estadística sea favorable en todo el resto del mundo. El meollo de la responsabilidad no consiste simplemente en tener la gallardía o la honradez de asumir la propia meteduras de pata sin buscar excusas a la derecha o a la izquierda. El tipo responsable es consciente de lo real de su libertad y el empleo real en el doble sentido de auténtico verdadero, pero también de propio de un rey, el que toma decisiones sin que nadie por encima suyo le dé órdenes. Responsabilidad es saber que cada uno de mis actos me va construyendo, me va definiendo, me va inventando. Al elegir lo que quiero saber, voy transformándome poco a poco. Todas mis decisiones dejan huella en mí mismo antes de dejarla en el mundo que me rodea. Y claro, una vez empleada mi libertad en irme haciendo un rostro, ya no puedo quejarme o asustarme de lo que veo en el espejo cuando me miro. Si obro bien, cada vez me será más difícil obrar mal. Y al revés, por desgracia. Por eso, lo ideal es ir cogiendo el vicio de vivir bien. Cuando el protagonista de la película del oeste le dan la oportunidad de que dispare al villano por la espalda y él dice, yo no puedo hacerlo eso. Todos entendemos lo que quiere decir. Disparar, lo que se dice disparar,
si se podría, pero no tiene semejante costumbre. Por algo es el bueno de la historia. ¿Quieres seguir siendo fiel al tipo que ha elegido ser, al tipo que se ha fabricado libremente desde el tiempo de atrás? Por lo tanto, recomendamos que sigas leyendo el capítulo. Y así terminamos el capítulo 6. Como dice el autor, vete leyendo y recomendamos, señores estudiantes, que ustedes, aparte de escuchar esta lección, recomiendo que lean el libro Ética para Amador. Y resumiendo, el capítulo sexto, el autor nos habla de modelos de imbéciles. Y el primer tipo de persona imbécil es el que cree que no quiere nada, el que no se fía de sí mismo, el que no tiene voluntad para decidir y aquel que quiere todo de forma excesiva. ¿En qué consiste esa conciencia que nos curará de la imbecilidad moral? Podemos empezar por el concepto de conciencia, cómo poder subsanar la imbecilidad moral. Es requerible nuestra atención y esfuerzo. No obstante, debemos saber que no todo en la vida da igual y que debemos estar dispuestos a fijarnos en nuestras decisiones y, por supuesto, con el paso a paso ir desarrollando el buen gusto moral, que es percibir lo que es bueno y lo que es malo. Según el autor y su análisis de la lectura, ¿en qué consisten los remordimientos de conciencia? Son aquellos sentimientos en que se experimenta una sensación de culpa o de un malestar que persiste después de una acción propia que se juzga cuando uno cree que no ha actuado de manera correcta. Es decir, que la falta de seguridad en uno mismo es una de las razones por las cuales muchas personas no consiguen tener una decisión a tiempo en los momentos más trascendentales de su vida. Y el resultado de ello conlleva a sentirse mal por no haber actuado. El ciclo de remordimiento que deriva de una situación tal puede ser aún peor que el relacionado con haber obrado erróneamente. El remordimiento de conciencia permite impulsar una modificación de la conducta y en muchos casos realizar la reparación del daño causado. Es decir, consiste en la imposibilidad de un individuo superar un error, de un auténtico infierno o de bloquear sus propias emociones. Es un fenómeno como tal que paraliza la realidad de la persona y en consecuencia impide que logre la paz, la felicidad, razón por la cual es importante superarlo. El autor nos dice que lo irresistible no es más que una superstición inventada por los que tienen miedo a la libertad y que todas las instituciones y teorías que nos ofrecen disculpas para responsabilizar no nos quieren ver más contentos sino saberlos más esclavos. Que quien espera a que todo el mundo sea como es debido para empezar a portarse el mismo como es debido ha nacido para mentecanto, para bribón o para las dos cosas, que también suele pasar. Que muchas prohibiciones que nos impongan y muchos por días que nos vigilen siempre podremos obrar mal. Es decir, el autor, según su análisis y reflexión o mensaje, está queriendo enviarnos el siguiente.
mensaje, y refiere que aquel responsable es consciente de lo leal de su libertad. El empleo real en el doble sentido auténtico o verdadero, pero también de uno propio. El que toma decisiones sin que nadie por encima suyo le dé órdenes, debemos entender que responsabilidad es saber que cada uno de los actos va construyendo, va definiendo, inventando lo anterior. Lo que quiere hacer es la transformación poco a poco, ya que todas las decisiones dejan huellas en uno mismo antes de dejarlas en el mundo que a uno le rodea. Por ende, una vez elaborada la libertad, es importante hacerse un rostro, un proyecto de vida encaminado hacia la visión que uno tiene. No quejarse y asustarse a la hora de verse en sí mismo porque se encontraría con una persona totalmente con muchas cargas negativas y de responsabilidades que no llegaría a tener una libertad completa. Gracias, señores estudiantes. Nuevamente les invito a la siguiente clase en la que tocaremos el tema